cargo de la doctora Fancy Inés Castro, de la Universidad del Biobío, y ella abordará los desafíos en el diseño de la innovación curricular en el actual contexto. Previo a su intervención, daré lectura al resumen de su hoja de vida. La doctora Fancy Castro Rubilar es licenciada en Educación y magíster en Educación con mención en Gestión Educacional por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile. Es doctora en Diseño Curricular y Evaluación Educacional por la Universidad de Valladolid, España, profesora de grado y posgrado en la Universidad del Biobío, evaluadora de revistas científicas y conferencista de diversos congresos educativos a nivel internacional y autora de diversos artículos académicos publicados. Fungió como directora del Magíster en Liderazgo y Gestión de Establecimientos Educacionales de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Biobío. En el ámbito de la innovación curricular, fungió como encargada de liderar el diseño del modelo educativo de la Universidad del Biobío, jefa de la Unidad de Gestión Curricular y Monitoreo de la Universidad del Biobío, fundadora de la Unidad de Currículum de la Facultad de Educación y Humanidades y encargada del Programa Permanente de Pedagogía Universitaria de la Universidad del Biobío. Agradecemos la deferencia de la doctora Fancy de esperarnos también en este retraso de 20 minutos que tuvimos, y con esto, doctora Fancy, le damos la más cordial bienvenida a esta octava jornada de innovación educativa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cediéndole el micrófono para que pueda iniciar con su conferencia. Muy bien, muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Muy bien. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al equipo organizador de las octavas jornadas de innovación educativa que gentilmente me han invitado a participar en este importante encuentro académico. Y por supuesto también a la Organización de Estados Iberoamericanos, que puso a disposición el apoyo para que yo viajara. Lamentablemente, diversas circunstancias, entre ellas una pequeña cirugía en mi párpado de ojo izquierdo, han impedido que llegara finalmente a la querida República de Honduras. No obstante, las tecnologías nos ayudan a suplir aquello que ahora no podemos comunicar por medio de esta videoconferencia, que espero poder ser lo más clara posible. Y que no tengamos ninguna dificultad para continuar la presentación. Bueno, mi presentación se referirá, yo voy a ir tratando de poner los temas ahí a ver si me resulta. ¿Sí? Perdón. Me he abierto la presentación. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Muy bien. Mi presentación se refiere a los desafíos de la innovación curricular para la educación superior en el actual contexto. Obviamente este es un tema bastante amplio y por lo tanto va a requerir de mucha síntesis. Yo trataré de estructurar mi presentación de la siguiente manera. Antecedentes al contexto serán la primera parte. La segunda parte hablará de las nuevas exigencias de la formación por competencia. Una tercera parte, quiero compartir con ustedes una experiencia de construcción de un diseño curricular por competencia. Y la cuarta parte, bueno, que objetivo de este encuentro es ver las tendencias y retos para la innovación curricular. Dicho eso, entonces, me voy a referir a lo que significa el contexto internacional y de qué modo nosotros podemos situar estos desafíos ahora. El contexto internacional que precedieron los procesos de innovación curricular en la última década del siglo XX, se debe considerar que el escenario mundial cambió, y cambió prácticamente por la importante globalización económica que se dio en el mundo, y eso permitió, digamos, que
hubiera un fuerte desarrollo del conocimiento y como consecuencia también en el campo de la educación, lo que fue determinado por la evolución de la economía mundial hacia una base de conocimiento. Y entonces entramos al segundo punto que habla de la educación, la necesidad de que la educación terciaria, se transformó en un factor relevante para el desarrollo económico y en consecuencia se manifestó la necesidad de una mayor pertinencia de los procesos de aprendizaje en el desarrollo mundial. El mundo entonces enfrentado a esa fuerte globalización emprende el desafío de proyectarse y adaptarse a procesos de cambios acelerados que emergen de la sociedad del conocimiento. El proceso dinamizado esencialmente por el desarrollo de nuevas tendencias en la generación, difusión y utilización del conocimiento y la demanda de la revisión y adecuación de muchas instituciones y organizaciones sociales, de modo de crear nuevas capacidades para asumir y orientar el cambio. Esto implica entonces que los currículum y la formación de los profesionales de este siglo ya se ven invocados a hacer un cambio en los procesos de formación y por tanto se debe hacer una necesaria innovación en los currículums de la educación terciaria. Hubo necesidad entonces de que los países, en ese contexto, las instituciones de educación superior, por supuesto los países en general, y permeados por esta dinámica económica globalizada, generan un profundo cambio en la educación y por lo tanto se necesita hacer acuerdos internacionales. Los cambios profundos de la educación superior se situaron inicialmente en la Unión Europea, Canadá y Australia. No obstante, ese proceso de internacionalización creciente se trasladó a Asia y Estados Unidos. Sin duda, un hito importante lo constituyó la definición del Espacio Europeo de Educación Superior, cuyo proceso se inicia el año 1987, cuando la Comisión Europea lanza el programa Erasmus, ustedes lo están viendo ahí en el esquema, para la movilidad estudiantil buscando la Europa del conocimiento. Con la declaración de Bolonia se establece el compromiso político a nivel de Europa que contempla alcanzar en el año 2010 un espacio de enseñanza superior coherente, compatible y competitivo. Nosotros, a su vez, el Mercosur, a su vez América Latina, comienza a plantearse también estos desafíos y lo hace a través de encuentros como el Mercosur en Brasilia en 1998, el proyecto Alpha-Tronic de América Latina, que tiene que ver con todos estos procesos de convergencia de la educación superior y que en América Latina se hace en función de 12 áreas temáticas. Tenemos entonces, que podemos enumerar muchos más, pero tenemos grandes hitos que a nivel internacional van a marcar el proceso de innovación curricular en el nivel de educación superior, que conlleva que las naciones de distintos continentes se comiencen a replantear los itinerarios formativos. Y cómo la construcción curricular, que tradicionalmente se definía al interior de la academia, ahora se hace intencionadamente acudiendo a referentes internacionales, nacionales y locales. Es decir, el currículum ya no se hace ni se define en 4 paredes. Y por eso entonces, en la primera etapa de la reforma de educación superior, porque yo hablo de 2 etapas, está lo que se denominó entonces asumir el modelo basado en competencia, incorporar lo que se denominó el sistema de créditos transferibles. Por supuesto, todo ello tuvo también como indicador el aprendizaje con foco en los estudiantes. Ya no es tan relevante, ya no es aceptable del todo, digamos, la cátedra que solamente se dedicaba a aprender, sino que ahora nos preocupa qué aprenden nuestros estudiantes. Bueno, y para eso se definen competencias genéricas, específicas, y se establece mucho el concepto de excelencia, porque se cambia para mejorar. Por lo tanto, todos aspiramos, todas las instituciones de educación superior aspiran a la excelencia. Y orientan en esa dirección entonces sus procesos pedagógicos. Eso se expresa en lo que se denominó modelos educativos, que cada institución definió de acuerdo a sus
características, a sus ideales, a sus propósitos, para orientar los procesos institucionales y pedagógicos. No obstante, en el siglo XXI, o a comienzos del siglo XXI, todavía persisten algunas interrogantes que antes nos planteamos, que todavía no están del todo resueltas. Por ejemplo, formar para qué tipo de sociedad, con base a qué valores, mediante el desarrollo de cuáles capacidades. En consecuencia, el siglo XXI sitúa a la formación profesional y a la educación en general frente a nuevos requerimientos que, para dar respuesta a estas interrogantes planteadas, se requiere enfocar la educación hacia el desarrollo de las competencias que serían claves para la vida. Y aquí se menciona, por ejemplo, que es muy importante desarrollar competencias que tengan que ver con las destrezas del pensamiento a nivel cognitivo. Estamos hablando del razonamiento y del análisis que deben desarrollar los estudiantes. También hablamos de la necesidad del dominio intrapersonal, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la conducción de sí mismo, con la necesidad de la autorregulación de las personas, ¿eh? La autonomía. Y por supuesto, el dominio interpersonal que conjuga habilidades de comunicación, interacción relacionadas con la enunciación, recepción e interpretación de mensajes, que tienen que ver y que ayudan a la iniciativa y a la autoevaluación. Estas son consideradas entonces las competencias del siglo XXI, necesarias para la vida, el trabajo y la participación ciudadana en el mundo contemporáneo, lo que implica el desarrollo de destrezas, conocimientos, habilidades transferibles a este siglo. Por otra parte, la CEPAL plantea en su texto de Horizonte 2030 el desarrollo sostenible como uno de los desafíos que tenemos que plantearnos, que aún persisten en América Latina y el Caribe aumentos sin precedentes de la desigualdad global. Es decir, lo que en el siglo pasado se planteó como una solución, hoy día no vemos que no hay tal solución, sino que por el contrario las brechas se han acrecentado. Tenemos otros problemas como el cambio climático y tenemos que también mirar lo que implica la revolución tecnológica en el tema, cómo eso se concilia con el tema más importante, que es que amaga muchas veces el empleo. Estos desequilibrios han movilizado a la comunidad internacional, que ha planteado una hoja de ruta que ya le señalaba para el 2030, una agenda de desarrollo sostenible que refleja con claridad la amplitud y urgencia de los desafíos globales y que ha puesto el combate a la desigualdad en su centro. A este respecto, estos organismos internacionales plantean que hay una necesidad de transformación hacia las actividades y procesos productivos. Primero, se necesita que estos sean intensivos en aprendizaje e innovación. Segundo, que estén asociados a mercados y a la provisión de bienes y servicios en rápida expansión que permiten aumentar la producción y el empleo. Tercero, que favorezca la protección del medio ambiente y el desacople entre el crecimiento económico con las emisiones de carbono. En este informe la CEPAL se plantea la necesidad de una nueva gobernanza en relación a América Latina y el Caribe, que implica crear, bienes públicos globales de hoy y mañana. Entre ellos, un nuevo sistema financiero internacional de seguridad climática, implementar el Acuerdo de París de 2015, perfeccionar las reglas de comercio y propiedad intelectual y asegurar la más amplia participación en la revolución de los datos. En tanto, también plantea la necesidad de cambiar el estilo de desarrollo y terminar con los desequilibrios económicos, sociales y ambientales que impactan a sus habitantes. Probablemente, inmediatamente también está la necesidad de generar empleo, capacidades locales en torno a la revolución tecnológica y participar en la generación de conocimiento, de bienes y servicios, con foco en la inclusión social y cuidado ambiental. No es necesario quizás que yo siga exponiendo el diagnóstico de la región, que creo que otros lo pueden hacer con mucho más propiedad que yo. Sin embargo, estamos claros que se requiere un desarrollo de políticas públicas que aseguren la movilidad social,
y la ansiada cohesión social, pues estos son faros que permiten analizar particularmente el devenir de la educación superior y la pertinencia de sus respectivos procesos de innovación curricular. Es a partir de ellos que se abren o se cierran oportunidades reales de progresar hacia una sociedad menos desigual, sustentable económicamente y por tanto más inclusiva social y culturalmente. No cabe duda que la innovación y la producción, la productividad son expresiones concretas del conocimiento individual y del conocimiento colectivo, que a su vez, señala Castell, impactan sobre el desarrollo económico y social. Bueno, en esta línea es importante plantear entonces cuáles son las nuevas exigencias que se nos hace a las instituciones de educación superior. Como ya lo he señalado un poco, antes está la innovación curricular, que tiene que ver con toda la renovación y el cambio del currículum, la propuesta de un nuevo itinerario formativo, etcétera, nuevas metodologías, ya lo desarrollaremos más adelante. El cumplimiento del perfil de egreso, que es el que se declara, y en consecuencia es el que nosotros tenemos que dar cuenta como institución a la sociedad respecto de qué hemos hecho de ello. El cumplimiento de estándares de desempeño, por lo menos en la mayoría de los países, en nuestro país está establecido estándares de desempeño por distintas profesiones, particularmente de educación, establece los estándares de desempeño que debe cumplir un profesional al término de su formación. Evaluaciones estandarizadas en carreras críticas, por lo menos en Chile, no sé en Honduras, pero en Chile y en otros países también, que hay carreras que se consideraron críticas como la salud y la educación y que exigen una acreditación obligatoria, no así como las otras, pero que la mayoría van hacia la acreditación institucional. Bueno, y la acreditación institucional es la oportunidad de verificar si todo aquello que se ha declarado, particularmente en el perfil de egreso, se cumple o no. La formación de las competencias está a la base de esta conversación. Se habla que un enfoque curricular que emerge de la visión moderna de entretejer el conocimiento básico con los ámbitos del desempeño a lo largo de la vida. No voy a ahondar ni abundar en definiciones y discusiones respecto del concepto porque no es el sentido final. Lo que sí está claro es que debe tener cuenta de que estamos hablando desde esta mirada curricular. Este enfoque curricular ha implicado modificar la forma de distribución y transmisión del conocimiento. Y con ello también lleva nuevas modalidades para diseñar el currículum, que ya lo anuncié antes. Ya el currículum no se diseña solo en función de la academia. Pero antes de ir a eso, quiero retomar esto y tomar el currículum situado en el nivel de la educación superior que plantea Zabalza. Él plantea que existe un proyecto, cada institución tiene un proyecto formativo que se pretende llevar a cabo en una institución formativa, en este caso, la universidad. El currículum como proyecto formativo integrado es la idea de base que servirá de referencia y que puede ser aplicado con facilidad a cualquiera de los niveles en que se desarrolla la situación formativa de la universidad. Zabalza plantea que el proyecto y la formación más la integración corresponde, es un currículum que se aplica en la universidad. El proyecto se entiende como ese currículum que está pensado y diseñado en su totalidad para llevar a cabo una propuesta formativa. Requiere de una formalización, ¿no es cierto? Y eso es lo que hoy día nosotros llamamos modelos educativos que tenemos en nuestras universidades, que es la formalización que convierte los proyectos en algo público y por tanto constatable, discutible, objeto de controversia. Es decir, esa publicidad los convierte además en compromiso. Cuando la institución se plantea un proyecto educativo y lo oferta a la comunidad, constituye también un compromiso. Es formativo si nos remite a un proyecto formativo en el sentido de que la última finalidad es obtener la formación de personas que participan en él, un programa universitario coherente.
No se trata de aprender cosas, sino de formarse. Esta debe ser la gran misión de la universidad. Integrado, por último, porque permite que haya unidad y coherencia interna, puesto que es un proceso caracterizado por una adecuada estructura interna y una continuidad que sea capaz de promover el máximo desarrollo personal y profesional de los estudiantes. Bueno, bajo eso, los planes docentes universitarios se deben convertir en una propuesta capaz de operativizar la misión formativa y profesionalizadora que tiene encomendada la universidad. Perdón. La renovación curricular, entonces, hoy día nos pide que profundicemos más y que lleguemos a establecer que debe haber un cambio de metodologías, la forma de cómo nosotros llegamos con la formación a nuestros estudiantes, y que debemos progresar hacia una evaluación auténtica que implica que el estudiante pueda mostrar desempeños en razón de situaciones concretas. Es decir, es poner al estudiante en situación de lo que va a ser su desempeño. La inclusión es otro desafío que implica la renovación curricular, particularmente en países que hoy día estamos siendo, estamos creciendo en lo que significa la inmigración y que tenemos que incluir diversidad de culturas en el currículum. Por otro lado, está el desafío permanente de la flexibilidad de ofertas. Es decir, en un mundo cambiante no podemos hacernos cargo de tener ofertas que son rígidas. Tenemos que flexibilizar porque los cambios son cada vez más acelerados, tanto tecnológicos como de la globalización económica o las transformaciones sociales, que cada vez son más fuertes. Entonces, en definitiva, las características que asume un currículum renovado debe ser: el perfil de egreso debe ser pertinente, construido en base a competencias o resultados de aprendizaje actualizados y validados en forma interna y externa. Es decir, el perfil tiene que pasar un proceso de validación que es importante. El plan de estudio debe ser consistente para que se logre el perfil que se declaró. Los programas de asignatura elaborados para lograr resultados de aprendizaje que indican explícitamente su contribución al perfil de egreso. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje, que es lo que hablábamos un poco con la metodología, deben estar centradas en el estudiante. Las evaluaciones deben ser pertinentes para el logro de los resultados de aprendizaje y el desarrollo de las competencias declaradas. Y, por supuesto, la estimación y adecuación de la carga académica exigida al estudiante. ¿Cómo estamos haciendo ese estudio? Si efectivamente estamos recargando al estudiante con determinadas materias que hacen que no pueda cumplir con la cobertura que el currículum tiene porque hay una asignatura que demanda más tiempo que la otra. Bueno, hay que hacer esos estudios, hay que hacer esa estimación y hay que hacer una adecuada carga académica al estudiante que sea a escala humana. Y no tengamos estudiantes estresados y enfermos producto de nuestras exigencias que no están organizadas. Ahora, en la tercera parte de esta presentación, quiero dedicarme, en lo que me queda de tiempo, en ver el ejemplo de la experiencia de un diseño curricular. No estoy poniendo un ejemplo para comentarles cómo lo hemos ido haciendo. Por supuesto, ello no está exento de debilidades que deben ser superadas, pero para ilustrar un poco este tema de la innovación curricular, quería mostrarlo. El esquema es bastante amplio, tiene una serie de elementos y componentes que yo voy a ir explicando paso a paso, pero es importante que probablemente podría haber sido mucho más estéticamente mejor, pero desde esta perspectiva lo que quiere mostrar es que hay toda una serie de componentes que están en permanente vinculación y que son elementos recursivos, que no se termina con un tema y se pasa al otro, sino que siempre se vuelve, y eso está mediado por la reflexión. Yo puse aquí al perfil de egreso al centro, pero ese perfil de egreso está constituido por las competencias denominadas genéricas, pedagógicas, disciplinares. También están establecidos los dominios, los niveles de dominio, que en este caso nosotros establecimos 3 niveles de dominio que quieren expresar la profundidad que debe tener el desarrollo de determinados resultados de aprendizaje a través del itinerario formativo.
Los resultados de aprendizaje que expresan los conocimientos, los procedimientos y las actitudes que después se van a reflejar en las llamadas actividades curriculares. ¿Ya? Para eso vamos a hablar de una matriz que nos va a explicar cómo se va construyendo eso y cómo hace coherencia con lo que se ha declarado, cómo eso se expresa después en un itinerario formativo, o plan de estudio, malla curricular, como quieran denominarle, cómo eso finalmente se expresa en un programa de estudio, en un programa de asignatura, y cómo debe desarrollar esa alineación constructiva en términos de que ese programa debe cautelar y promover el desarrollo del perfil. Y para eso entonces es importante el seguimiento y monitoreo que finalmente nos va a proporcionar la validación, por una parte, de lo que estamos declarando y por otra parte va a verificar si efectivamente se están dando los desempeños que hemos declarado. Voy a ir entonces a recorrer un poco la particularidad de cada uno de estos. En primer lugar, la definición del perfil de egreso donde se definen las grandes competencias. Eso implica previamente un análisis de las tendencias nacionales e internacionales, revisión de estándares, marco nacional de cualificaciones, etapas de consulta multiprofesional, que implica consultar a los profesionales egresados de las carreras, la participación de diversos estamentos estudiantiles, como les decía, y egresados, participación de empleadores, análisis del mercado laboral y un análisis prospectivo de los desempeños, es decir, qué es lo que se espera en el futuro, qué es lo que se requiere en ese sentido. Se diferencian las competencias según su... Bueno, y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que se va a requerir de establecer todos estos componentes con claridad respecto de esa meta que es el perfil de egreso. Las competencias están definidas en genéricas, específicas y disciplinares. Esto para ir claramente definiendo nosotros qué es lo que el itinerario formativo, cuáles son las líneas o las áreas que va a contener ese itinerario formativo. En el segundo paso vamos a hablar un poco de los dominios. La definición de niveles de dominio tiene que ver con la construcción de una lógica horizontal de las competencias en forma progresiva. Como les decía, va de menos exigencia a mayor exigencia, si pudiéramos denominarlo así. Por lo tanto, es importante que se refleje eso taxonómicamente, intencionando actividades curriculares, asignaturas y didácticas que tienen que ver con una mayor complejidad a medida que avanza el nivel de los dominios. ¿Ya? Por lo tanto, también se habla de una construcción de los dominios a nivel horizontal, pero a nivel vertical de lo que son los resultados de aprendizaje que van a dar una secuencia para el logro de los mismos y que va a estar asociado al conocimiento, ¿no es cierto?, a los procedimientos y a las actitudes. Voy a tratar de mostrar un ejemplo de documento de trabajo que hicimos con los profesores, con el equipo, con los equipos de renovación, donde nosotros fuimos dando orientaciones de cómo se definía una competencia, cómo debía redactarse, cuáles son los elementos que debía contener esa competencia, cómo debía ir estructurado, qué implicaba los niveles de dominio, según la complejidad, corresponde a un escalamiento de una competencia, por lo tanto son muy importantes y nos van a ayudar después a construir el itinerario, el logro progresivo según la secuencia lógica, desde el nivel incipiente hasta los niveles avanzados, y por eso hablamos del nivel de dominio inicial, dominio de nivel intermedio y nivel avanzado. En tanto, los resultados de aprendizaje son una declaración de lo que el estudiante será capaz de evidenciar, definiendo estándares para su desarrollo y evaluación, y constituyen un núcleo central, puesto que a partir de ellos se establecen los criterios de evaluación y los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, como ya les dije. Constituyen el paso a paso para el logro de las competencias. Y ahí entonces enseñamos nosotros a plantear ese tema. Bueno, continuando con la presentación, las actividades curriculares. ¿Qué hicimos para llegar a definir las actividades curriculares?
pedimos que se hiciera un análisis de los contenidos que ya se establecieron en los resultados de aprendizaje, según la distinción procedimental, cognitivo y actitudinal, lo que permitió distinguir las propiedades de cada asignatura, no repetir contenido, clarificar el carácter de la asignatura, si es requisito o no lo es, en base a un resultado y no a contenidos, innovar las propuestas. Por lo tanto, esto permitió, este ejercicio, la definición de denominación de asignaturas o actividades. Voy a ir también al documento. En este caso, nosotros hicimos que, teniendo ya definido, ¿no es cierto?, los resultados de aprendizaje, ellos establecen los contenidos, hacen la inferencia de allí cuáles son conceptuales, procedimentales y actitudinales. ¿Ya? Luego, establecimos que era necesario construir una matriz, que es un cuadro de doble entrada. Este cuadro mapea la ubicación, la secuencia y profundidad de los resultados de aprendizaje en cada una de las asignaturas. Esta debe presentar una secuencia progresiva coherente con los niveles de dominio, presentar equilibrio en cada una de las competencias, presentar suficiencia, o sea, un peso pertinente para el logro del perfil de egreso. Es decir, este mapa, esto nos ayuda a mapear y a ver con claridad cuáles son el peso que tiene cada asignatura en términos de los resultados de aprendizaje que se declararon antes. Es monitoreable, implica que todas las competencias y resultados de aprendizaje estén presentes en los tiempos que permitan monitorear el alcance de los mismos. Vamos a ver un ejemplo, es una planilla muy sencilla, pero lo que hicimos nosotros fue establecer que los profesores, escribieran las asignaturas acá, los equipos, establecieran en qué semestre se daba esa asignatura y ver a qué RA o resultado de aprendizaje, ya sea 1, 2 o 3, por dominio, respondía. Entonces, ¿a qué esta asignatura tributa? ¿A qué resultados? Entonces vamos a ir viendo que van a darnos una información muy importante para luego construir lo que es el itinerario formativo. Porque lo que nos va a significar aquí es decir que hay asignaturas que tienen que dar o que son necesarias, digamos, en determinados semestres, de acuerdo al nivel de dominio, y que están en concordancia con determinados resultados de aprendizaje. ¿Ya? El itinerario formativo, entonces, es la definición de la malla curricular, coherente con la progresión de los dominios, de las competencias y por consiguiente con el logro de las habilidades de los estudiantes, no de los contenidos. Estamos hablando de lo que los estudiantes saben, lo que queremos que los estudiantes sepan hacer. Frente a eso, nosotros pedimos ahí hacer un análisis de unidad que tenía la idea de que establecía la línea del área, ya sea disciplinar o cualquier otra, o pedagógica, establecer cuáles son las asignaturas y el nivel de dominio que tienen y cómo están, en qué condiciones están, si están hay que reformularla, hay que crear una nueva o debe permanecer, porque tampoco quiere decir que un proceso de innovación curricular borre todo lo que está hecho. Si hay asignaturas que aportan, que tributan a los resultados de aprendizaje, a las competencias, los resultados de aprendizaje en consecuencia, y están establecidas para cierto nivel, deben mantenerse. Si otras se tienen que, digamos, redefinir, se redefine. Y si se tienen que sacar, se tienen que sacar, porque estamos hablando que lo importante acá no son los contenidos, sino las habilidades que vamos a desarrollar en los estudiantes. El programa de asignatura, que es la concreción de todo este proceso, tiene una identificación administrativa, tiene que expresar los resultados de aprendizaje, que ya nosotros establecimos en la tributación, y la tributación es lo que nos va a decir a qué resultado de aprendizaje ese programa en particular está respondiendo, y por lo tanto se debe declarar, establecer el nivel de logro, el indicador de logro, que muchas veces falta en esto, porque definitivamente lo que se hace es diseñar, pero no se dice cómo se va a evaluar.
Por lo tanto, tiene que haber una descripción precisa que evidencie el aprendizaje en cada uno de los resultados de aprendizaje. La evaluación es la descripción de estrategia y mecanismos de evaluación y su ponderación, y obviamente la bibliografía y la webgrafía. Debe ser definido por diferentes académicos que dictan las asignaturas y tener presente el contexto de tributación, o sea, cómo se relaciona con la matriz y las otras asignaturas del semestre. Que no se piense que son islas, cada programa es un mundo aparte. No, el programa debe responder a lo que se ha venido diseñando en conjunto, de manera colectiva. En consecuencia, es importante, nosotros planteamos esta estructura, puede ser otra, cada uno, pero creemos que una estructura sencilla, sin mayor complejidad, podría ayudarnos a ser coherentes y consistentes con lo que hemos declarado en todo el proceso anterior. Entonces ahí está, por ejemplo, el resultado de aprendizaje, el nivel de tributación, los indicadores conceptuales procedimentales, la evaluación, qué tipo de evaluación, y el porcentaje que eso tiene. Por ejemplo, acá era, describe el sistema educativo nacional considerando sus objetivos, política, estructura normativa que lo rige con el fin de caracterizar el contexto escolar, nivel de tributación 2, indicadores conceptuales, identifica los objetivos, estructura y políticas del sistema escolar a partir de las políticas vigentes. ¿Qué le vamos a pedir al estudiante? Que haga un ensayo y le vamos a porcentuar aquello. Bien, en ese sentido estábamos hablando de lo que fue esta experiencia. Un elemento que siempre quedamos pendiente en el proceso de innovación curricular es el seguimiento y monitoreo y evaluación del perfil de egreso. En términos de acreditación es lo primero que se nos pregunta. ¿Cómo hemos logrado, cómo sabemos que los estudiantes están aprendiendo? ¿Cómo sabemos que efectivamente están desarrollando las competencias que declaramos en el perfil? Y entonces ahí es donde se nos surge el problema y debemos tratar de buscar de resolver. Nosotros proponemos acá un seguimiento y monitoreo del currículum, es decir, del diseño curricular, de lo que establecimos nosotros que iba a ser nuestra mapa de navegación. Pero también tenemos que dar cuenta sobre el seguimiento y monitoreo del aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo vamos a saber si los estudiantes aprendieron o no? ¿Cómo vamos a saber si los estudiantes tienen o no las competencias? Algunos componentes que nos pueden servir para eso, o modelo de competencia, el modelo educativo institucional, las metodologías activas, el proceso de evaluación, proceso evaluativo, el marco nacional de cualificaciones, los estándares y, por supuesto, clave, el perfil de egreso. Que miremos cómo vamos cumpliendo el perfil de egreso. Bueno, la matriz de tributación, el programa de asignatura son instrumentos o insumos que tenemos. Tenemos que tener como insumos también el sistema de seguimiento y monitoreo y evaluación de los aprendizajes, el levantamiento de hitos, por ejemplo, curriculares, cuando decimos que hay una etapa inicial, intermedia y final. ¿Qué elementos, qué aspectos, qué procesos estamos haciendo ahí? Levantamiento de desempeño de esos hitos. Si dijimos que los estudiantes se van a titular cuando terminan su práctica, ¿qué levantamiento tenemos que hacer ahí de qué desempeños estamos viendo? Si decimos que los estudiantes se van a titular cuando hagan la investigación, su tesis, entonces también tenemos que tener claro qué desempeños vamos a pedir ahí. Evaluación de los desempeños, entonces, licenciatura, proyectos, portafolios, etc. Finalmente, quiero señalar que sería un poco pretencioso de mi parte hablar de una síntesis, pero lo voy a tratar de hacer. Creo que es importante que nosotros entendamos que la universidad es el foco de la transformación social, político y productivo con el conocimiento al servicio de los mismos. En consecuencia, lo que nosotros vamos a hacer es tener en cuenta algunos elementos, algunos desafíos. Primero, entender que esto se logra a través de un trabajo, un trabajo colaborativo. ¿Qué significa? Significa facilitar la oportunidad y la participación equitativa. Hoy día nadie puede pretender, por lo menos no debiera pretender, que un proyecto de esta naturaleza
se puede obtener en forma individual, el trabajo, digamos, aislado. Hoy día se requiere más que nunca establecer encuentros, colaboración, compartir, discutir. Otro elemento que tiene mucho sentido también es que nosotros veamos que hoy día tenemos que hablar de un aprendizaje complejo como centro metodológico. Ya no nos sirven los tipos de enseñanza academicista que han predominado tanto en las universidades. Necesitamos estimular el desarrollo del aprendizaje que combine distintas categorías del conocimiento en tiempos efectivos y en contextos diversos y reales. También necesitamos que los perfiles de egreso impliquen divergencia y responsabilidad social. Ya lo decía, ¿no es cierto?, el documento de la CEPAL, la ruta al 2030. Perfiles de egreso mínimo donde los estudiantes puedan potenciar sus habilidades y profesionalizar sus intereses en virtud de sus desempeños en la sociedad. Como digo, un elemento clave es el perfil de egreso. Nunca hay que perderlo de vista. Flexibilidad de la oferta para atención de la diversidad de la diversidad de la demanda, que significa adaptarse a los tiempos, a los cambios sociales, a los cambios tecnológicos, a los cambios económicos, etc. Por lo tanto, la flexibilidad de la oferta tiene que estar presente. Ya no nos sirven programas y planes de estudio rígidos. Tenemos que tener una apertura, a abrir y hacer dinámico este proceso. La operacionalidad de los procesos de la gestión de la renovación curricular es un desafío enorme. ¿Por qué? Generalmente se ha quedado en los diseños. E incluso en países que se ha hablado de acuerdos, etcétera, uno mira en realidad qué es la innovación curricular que se ha hecho, solo ha quedado en el diseño. Las cátedras siguen siendo iguales, la forma del proceso de enseñanza-aprendizaje no se modifica, es decir, no ha tenido ningún efecto importante que pueda, digamos, llevarnos a pensar que efectivamente estamos haciendo un cambio. Más bien queda en lo administrativo, en lo documental, pero no en la práctica, no se refleja en el aula. Bueno, y también la perspectiva del diseño curricular para la superación de la incertidumbre, que es importante en diseñar pensando en el tiempo, proyectarse en lo que serán las demandas para estas nuevas generaciones en una sociedad que ya hemos dicho hasta el cansancio, que tiene cambios tremendamente acelerados. Por lo tanto, los diseños curriculares deben considerar esas variables y adaptarse y enfrentar el futuro cambiante y entender que también estamos en crisis permanente. Lo que ayer era efectivo hoy día ya no lo es, con esa rapidez y con ese desconcierto que nos dejan los cambios. En consecuencia, creo que el tema de la educación superior y la innovación de la educación superior está llena de desafíos y retos. Sin embargo, estimo que una de las cosas, de los temas fundamentales que tenemos en cuenta es que debemos de trabajar en colaboración y particularmente considerar a los profesores en estos procesos de cambio, que no siempre ellos comprometen abiertamente porque más bien resisten y desconfían de ellos. El compromiso profesional de los docentes para formar profesionales competentes es clave. Y por lo tanto, tenemos que lidiar o trabajar con eso. Yo quisiera llegar hasta acá y agradecer la atención, la paciencia que han tenido para escucharme. Espero que se haya escuchado bien, relativamente, pero desde Chile les saludo con mucho afecto y les agradezco la invitación nuevamente y la oportunidad de poder haber compartido por esta vía con ustedes estas reflexiones y estas inquietudes que tenemos en todas partes. Muchas gracias.